Fue leído un precioso salmo, como lo es el Salmo 73. Salmo 73. Yo quiero ocupar para la meditación de esta tarde el versículo 1 de este salmo. En el libro de los Salmos, el capítulo 73. ¿Cómo dice el versículo 1? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Hay un versículo en el Nuevo Testamento muy similar a este versículo 1 del Salmo 73. Y son palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Seguramente ustedes lo recuerdan. Si usted va al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 8, allí encontramos varias bienaventuranzas, pero esta del versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Similar a esta palabra del salmista del versículo 1, ciertamente es bueno Dios. Amén. Yo creo que en cada instancia que tenemos, momentos, ya sea en lo particular, en lo personal, familiar, vida diaria, en alguna manera estamos haciéndole saber a Dios que Él es bueno. No con las palabras del salmista, a lo mejor, no con las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, pero creo que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos del Señor, le estamos haciendo saber a Él que es bueno, que ha sido bueno con nosotros, que es bueno, y por qué no decirlo en nuestra fe, el Señor seguirá siendo bueno. Amén. Con nosotros. ¿Ya? Y me llamó la atención este versículo 1 y lo que encontramos en el contenido de él. Si hay algo que no deja de sorprenderme siempre, y creo que eso debe ocurrir con cada cristiano, cada hijo del Señor. Hay algo que a uno le sorprende como cristiano, o en lo personal, a mí, por ejemplo, es la Biblia. Me sorprende. Siempre me sorprende. Me sorprende la palabra de Dios. Me sorprende el libro de Dios. ¿Y por qué eso es así? Muchas veces es así por el contenido de este libro de Dios, palabra de Dios. Me sorprende por las afirmaciones que muchas veces hace. Afirmaciones que son exclusivas. Hay proclamaciones que encontramos en la Biblia que son verdades y que pueden ser de mucha bendición para nosotros. Mucha bendición para nosotros. Pero hay otras afirmaciones y proclamaciones que hace este libro de Dios
las Sagradas Escrituras que nos parecen duras y a veces difíciles de aceptar. Por ejemplo, en este versículo 1, yo encuentro que hay una muy buena afirmación, una muy buena declaración. Y si no recordamos otra cosa en la exposición y en la meditación de este salmo en este tiempo, bueno sería grabar en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras: ciertamente es bueno Dios. Amén. Lo interesante de estas palabras es que enseguida nos amarran de alguna manera. Porque podríamos decir que Dios es bueno en general, y algo de eso vamos a hablar. Pero aquí especifica, lo deja claro, una afirmación o proclamación cuando nos dice que Él es bueno para con Israel, y enseguida dice para con los de limpio corazón. Si nosotros hacemos un ejercicio y separamos esta afirmación, si nosotros le quitamos los para Israel, para los de limpio corazón, y dejamos solamente la expresión es bueno Dios, solo Dios es bueno, ¿qué significa eso? Si yo lo entiendo y lo interpreto bien, solo Dios es bueno. Y eso quiere decir que nosotros no lo somos. No lo somos. Si no lo somos, si no somos buenos, ¿qué somos? Y eso nos introduce un poco en lo que el salmista quiere decirlo, porque él afirma que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Y allí hay mucho que decir sobre esta expresión. Bueno para con los de limpio corazón. Se está diciendo que la salvación nuestra viene a nosotros por la fe en la persona y en la obra solo del Señor Jesucristo. O sea, cuando Dios nos ve, porque ciertamente Él nos ve a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque esa es la única forma de que Dios nos pueda ver como limpios. Como limpios. Aquí encontramos mucha doctrina, mucho fundamento en cuanto a nuestra creencia. Estas son verdades realmente esenciales, son verdades del cristianismo, que nadie de nosotros acá y nadie puede modificar, puede cambiar, puede destruir, puede borrar. Nadie, porque si lo hiciéramos, estaríamos destruyendo la base, el fundamento de nuestra fe. El sacrificio efectuado por el Señor Jesucristo, que lo recordamos hace una semana atrás. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, estamos hablando de su muerte, su sufrimiento, estamos hablando de su sepultura, estamos hablando de su resurrección. O sea, el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros no tuvieron como propósito fundamental librarnos, por ejemplo, de los malos hábitos. No tuvieron como propósito librarnos de los vicios, de las malas costumbres. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros
no tuvo como propósito hacernos o permitir que nosotros vivamos vidas felices. Y tenemos que tener cuidado para no confundirnos con lo que es fundamental, el fundamento y la fe. No tenemos que confundirnos en ello. Hay un fundamento, hay una base de nuestra fe, y otra cosa es hablar acerca de los resultados. Así que es bueno que lo recordemos y lo tengamos siempre presente. Nosotros no podemos ir a la gente predicando el Evangelio diciéndole: hazte cristiano, porque eso va a quitar tus vicios, tus malas costumbres. Hazte cristiano, porque te va a hacer un mejor ciudadano. Estaríamos cometiendo un error si esa fuera la predicación del Evangelio, porque estamos destruyendo la base o el fundamento de nuestra fe. El gran propósito de la vida perfecta del Señor Jesucristo y su muerte dolorosa y sangrienta en la cruz, ¿para qué fue? No fue para reconciliarnos a los pecadores con Dios. Ese es el propósito fundamental de por qué nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no solamente cuando celebramos en los días especiales este hecho histórico, sino que es parte del mensaje presente, fundamental y continuo de nosotros. Ese es el propósito de por qué el Señor Jesucristo murió en la cruz. Él vino para reconciliarnos. Amén. A nosotros los pecadores con Dios, nuestro Creador. Justificados pues por la fe, dice un texto en Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo. Entonces el propósito de la perfecta obediencia del Señor Jesucristo a su Padre Celestial cuando Él descendió y se hizo como uno de nosotros, vivir la vida de nosotros, entender la vida de nosotros y llevar en la cruz del Calvario el castigo y el peso del pecado que nosotros teníamos, por la cual merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El propósito de nuestra salvación que nos trajo por medio de su muerte el Señor Jesucristo es para que pudiéramos recuperar una posición en nuestra relación con Dios, una posición que se perdió allá en el jardín del Edén con la desobediencia y el pecado del hombre. O sea, en síntesis, el cristianismo es algo objetivo, no es subjetivo. No es subjetivo, es objetivo. Y Dios nos ha creado, nos ha salvado, nos ha redimido como su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servirle a Él, adorarle a Él, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Amén. Pero si no entendemos las palabras del salmista o las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no va a tener mucho sentido para nosotros esto. La verdad bíblica solo de la cabeza no es suficiente para salvar a nadie. No hay nadie aquí que sea un hijo del Señor y que no haya sido salvado por el sacrificio, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. No hay otra manera. No hay otra forma. Nuestra creencia, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con Cristo, con el Espíritu Santo, con la vida eterna, no son simplemente un asentimiento espiritual. O sea, de verdad,
todo ello debe llenar nuestro corazón. Nuestro corazón. Vamos a escuchar la lectura de un pasaje de Romanos, el capítulo 10, versículo 8 al 10. Hermana, por favor. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque por el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Amén. Clarito el texto. No necesita interpretación. Es cosa de leerlo y pedir que el Espíritu Santo nos dé claridad a nuestra mente y corazón y que sea aplicado a nuestra vida. Nosotros nos comprometemos con lo que creemos. Y por eso lo confesamos. Y no tenemos temor de confesarlo públicamente, de hacerlo público. Porque tenemos muy claro lo que creemos. Y por eso nos comprometemos. Y probamos el pan verdadero que descendió del cielo y que nos da vida. Y ese pan verdadero que descendió del cielo para darnos vida fue Cristo. Amén. Cristo. Y entonces deberíamos desear a Él más que a cualquier otra cosa. Y por eso vuelvo al versículo 1 del Salmo 73, porque el escritor bíblico de este Salmo comienza haciendo una afirmación maravillosa y conocida no solamente para él, sino también para todos nosotros. Ciertamente. Usted conoce una alabanza que comienza con esa palabra: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ciertamente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los de limpio corazón. Fíjese que Dios es tan bueno que este atributo divino de la bondad de Dios produce una separación entre Dios y nosotros. Hay dos formas de entender este atributo de Dios, este atributo de la bondad de Dios. Hay una bondad de Dios que nosotros llamamos doctrinalmente la gracia común. La gracia común. ¿Usted ha sentido esto de la gracia común en su vida? La gracia común. En la gracia común, Dios es bueno, sí es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque, como dice la Escritura, Él hace llover sobre justos e injustos. En la gracia común, Dios no hace diferencia. Hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Él da vida y aliento a todos. Pero esta es una bondad que podríamos llamarla una bondad general a todos nosotros. A todos nosotros. Porque nosotros, los hijos del Señor, y aún los que no son hijos de Dios, sienten esta bondad de Dios. Pero la bondad divina de la que está hablando el salmista no está hablando en algún aspecto general. Por eso le dije al comienzo que si nosotros hacemos un ejercicio y una separación, cuando decimos Dios es bueno y punto, podríamos estar hablando de la gracia común, que para todos nosotros
en alguna manera nos llega de parte de Dios, siendo hijo de Dios y no siendo hijo de Dios. Pero aquí está hablando de otra bondad, de otra bondad. Y la segunda parte del versículo 1 es importante. La bondad divina de la que está hablando el salmista no es de algún aspecto general del carácter de Dios. Está hablando de la bondad de Dios como pacto de Dios. Y cuando yo escucho o leo este versículo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, me hace ir al pacto de Dios con su pueblo. Cuando Él le prometió a Abraham, seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti por pacto perpetuo. Perpetuo. Y entonces ya tenemos aquí una situación. Está hablando de la bondad de Dios como pacto de Dios. Él ve la bondad de Dios, el salmista la ve como algo íntimo, como algo cercano, tangible, personal. Pues está diciendo ciertamente bueno Dios para con Israel. Y con esta palabra, para con Israel, está diciendo que Dios es bueno específicamente con su pueblo. Y podemos pensar, su pueblo en aquel tiempo, Israel, pero también su pueblo hoy día, donde Dios no hace acepción de personas, donde su pueblo son los gentiles, son los judíos, y confiesan a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, son su pueblo. Amén. Y también la promesa se perpetúa en la vida de nosotros. Él los ama a su pueblo de una manera única y especial por siempre y para siempre. Él es bueno para con ellos, pues Dios, al hacer su pacto, ha jurado por la autoridad de Dios, la más alta autoridad, su propia promesa inmutable, que Él hará bien a su pueblo Israel, a su pueblo Israel, iglesia, hoy día. Y entonces el escritor afirma esta verdad con las palabras más fuertes posibles, comenzando su declaración con la palabra ciertamente, ciertísimamente. Y en su mente instruida, muy instruida, hay una verdad segura que Él quiere que todos en su pueblo conozcan. ¿Y cuál es esa verdad? Dios es bueno. Amén. No es el salmista que escribe este precioso pasaje del Salmo 73 el único que afirma esto. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, Pablo asume y proclama con gozo la misma verdad a los creyentes de la iglesia, en un texto tan conocido nuestro como Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Aquí están los de limpio corazón, Amén. que serán bienaventurados y que Dios es bueno para con ellos. Y aunque Dios demuestra su bondad en lo que llamamos gracia común, Pablo tiene en mente especialmente no la gracia común, sino la bondad, que es salvación, justificación, Amén. glorificación. Dios es bueno para con su pueblo. Pues a este pueblo Dios le dio a su único hijo y prometió darle todas las cosas que sean para el bien de su pueblo. Amén. ¿Qué podríamos sacar como conclusión? ¿Cuál sería la conclusión y la aplicación de esta meditación de su palabra? Hagámonos la pregunta cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios es bueno?
¿Por qué Dios es bueno? Fíjense que esta es una forma de alabanza como está en el Salmo. Es una forma de alabanza habitual en nosotros. Cuando repetimos frases o repetimos palabras piadosas o repetimos palabras del mismo texto de Dios, el libro de Dios, las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el Padre Nuestro. ¿Quién de nosotros aquí no conoce el Padre Nuestro o no repite el Padre Nuestro? Y cuando hacemos esta oración modelo enseñada por el Señor Jesucristo a sus discípulos y también a nosotros, ¿pensamos en lo que decimos? ¿Pensamos en lo que decimos? ¿O son simplemente palabras? Palabras. Yo no sé si en alguna ocasión tengo que haber contado podríamos llamar un ejemplo, una anécdota de una contestadora de teléfono donde se escuchaba el siguiente mensaje: mamá, papá, solo llamé para decirles hola, los amo y llamaré más tarde. Y aquí viene la frase para el bronce, en cuyo nombre oramos, amén. ¿Encaja esta última frase con el llamado telefónico? ¿Sería parte de una grabación que quedó? ¿No estaba pensando el hombre cuando llamó por teléfono? Uno puede darle cualquier interpretación, ¿ya? Pero esto nos debe hacer pensar que muchas veces en nuestra alabanza a Dios, en nuestra adoración a Dios, muchas veces lo hacemos de manera mecánica, adormecido a las verdades de Dios, a las afirmaciones de Dios, a las proclamaciones de Dios, que son de bendición para nosotros, pero que muchas veces nos cuesta aceptarlas, nos parecen duras. Debemos pensar en lo que nuestros labios están proclamando. Creo que la primera oración del Salmo 73:1 es una oración maravillosa, porque no solo nos hacen cantar esta alabanza a Dios, sino que sus palabras muestran que hay una meditación en la profundidad, la altura, la anchura y la longitud de la gloriosa bondad de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con nosotros. Amén. Si hay algo por lo cual yo le tengo que dar gracias a Dios, es que Él ha sido muy bueno conmigo y es bueno para conmigo. A veces podemos usar un sinónimo, palabra paralela, como Dios es misericordioso con nosotros, es bueno con nosotros. Pero enseguida viene la frase: es bueno, Dios es bueno, pero para con los de limpio corazón. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más hemos podido reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, para honrar, para glorificar tu nombre, para adorarte, porque tú lo mereces. Tú eres y has sido muy bueno para con nosotros. Y tan bueno ha sido que enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que a través de su sacrificio, su muerte en la cruz, su resurrección, tú lavaras y limpiaras nuestro corazón de tal manera, Señor, que
como cristianos, hijos tuyos, hemos vuelto a esta comunión que por causa del pecado habíamos perdido contigo, hemos sido reconciliados y ahora, por medio de tu palabra, por medio de nuestra alabanza, tú nos bendices. Te damos muchas gracias. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal.